15 días porque precisamente la cuestión de coordinar la logística nos impide. Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV. Agradecemos su participación con nosotros. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a tratar el tema de los derechos de las personas y los pueblos indígenas. Le agradecemos que esté con nosotros y le recuerdo que puede participar con nosotros. Este es un programa en vivo. Puede participar con nosotros a través de las redes sociales con sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias a través de las redes como Facebook o Twitter y también a través de los correos electrónicos de alcalorpolitico.com y teleclic.tv. Tenemos un programa de lujo esta noche. Nos acompañan dos especialistas en la materia, pero sobre todo destacados juristas veracruzanos, a quienes me voy a permitir presentar esta noche. Está con nosotros el doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Magistrado, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y agradezco la invitación. Gracias. Está también con nosotros el doctor José Luis Cuevas Galloso, doctor en Derecho y actualmente director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Maestro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación y un saludo especial al auditorio que esperamos que cada vez crezca más en este programa Teleclic Defiende TV. Gracias, muy amable. Estamos hoy en este programa, 28 de agosto, que festejamos el Día del Abuelo. Un saludo para todos los abuelitos y abuelitas que nos estén sintonizando y a todos los amigos, por supuesto, que nos acompañan cada programa. Pues vamos a entrar en materia. Tenemos un programa que es con un tema que puede ser muy extenso y bueno, hay muchos temas, muchos aristas que atañen a los pueblos indígenas, a las personas y pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándole al doctor José Luis Cuevas Galloso que nos explique un poquito qué podemos entender, sobre todo en un estado como Veracruz, como una comunidad, un pueblo indígena o una persona de los pueblos indígenas. Bien, Roberto. Tendríamos nosotros que hacer una precisión en la cuestión terminológica. Si bien el común término que se utiliza para denominar a los pueblos originarios es el de indígena, existe una confusión con relación justamente a esta denominación, puesto que tendríamos que tomar en consideración que al inicio, cuando se tiene el descubrimiento de América por parte de los españoles, o quizá la espera que tenían los pueblos originarios dentro de su pensamiento, de este encuentro con alguna cultura diversa, los pueblos que se descubren no son de la India. Los españoles tenían la idea de circundar la tierra justamente para encontrar una ruta de mercancías, de poder hacer un trayecto comercial, puesto que recordemos que en esa época, siglos XV, XVI, se encontraba otras potencias muy importantes, Inglaterra, Francia, Holanda, con un secuestro, digamos, del mar Mediterráneo y por tanto tenían conocimiento de la posibilidad de realizar esta navegación hacia puntos diversos. Entonces, cuando llegan justamente a las zonas propias de las islas caribeñas que hoy conocemos, llamadas también en inglés por las colonias que se fundaron ahí como West Indies, es decir, las Indias del Oeste, suponen haber llegado a India.
Y por eso a los nativos se les conoce inicialmente como indígenas, es decir, propios de la India. Y este es un nombre que perdura. No obstante, sería importante entender que si bien es una nominación común, la palabra correcta sería los pueblos del origen, es decir, los pueblos originarios. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Y creo que con esto tendríamos nosotros que partir como aquellos que son los pobladores de esta América y de estas partes insulares que existen en América, y que hoy en día, ya haciendo un salto en el tiempo, tendríamos que precisar la forma en que el Estado y las formas evolutivas han tenido para lograr un reconocimiento de los pueblos originarios. No, sin embargo, creo que es importante precisar, aunque lo podríamos ampliar un poco más adelante, que la forma que hoy los organismos como el INEGI, por ejemplo, tienen para realizar un conteo, generalmente se basa en situaciones propias de la lengua. Y que no necesariamente un indígena debe ser una persona que hable alguna lengua originaria, sino pensar en el sentido de la autoadscripción. Es decir, aquella persona que tenga una descendencia de un pueblo originario o que se adscriba como tal, aunque sea una persona entendida como occidental, pero que lo una algún rasgo de carácter familiar, debe también ser entendido como tal. Estas personas no necesariamente realizan la, digamos, expresión natural de su autoadscripción o de su pertenencia a un pueblo indígena, porque, probablemente también lo veamos en este programa, se sufre una situación de discriminación. Y para no sufrirla, entonces prefieren no reconocer este origen de pueblo originario o perteneciente a un pueblo originario, y por tanto las estadísticas, si bien son hasta cierto punto confiables, probablemente rebasen los montos o los números que se plantean originalmente. Tengo un dato del INEGI precisamente donde se habla que en Veracruz existe más de 1.101.000 personas indígenas, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y también, como decías, por parte del INEGI, personas mayores de 5 años, aproximadamente 644.559 personas, es decir, alrededor del 9% de la población en la entidad veracruzana pertenece o habla una lengua indígena, y estamos hablando precisamente de la lengua náhuatl, el mazateco, el totonaco, el zapoteco, el popoluca. Y bueno, yo quisiera preguntarle, muchas gracias, doctor José Luis Cuevas, yo quisiera preguntarle al magistrado Raúl Pimentel con relación a los pueblos indígenas y con relación o a los pueblos originarios, como ya nos explicó el doctor José Luis Cuevas, su acceso a la jurisdicción en el Estado. ¿En qué proceso, en qué paso nos encontramos en este momento, en este tema? Podríamos decir que son pueblos olvidados durante muchos años, porque además, como bien lo decía nuestro amigo, el doctor Cuevas, el origen precisamente de estas personas tiene su génesis en que estaban aposentados aquí. Cuando llegan los españoles y demás, pues ellos son los que tienen ya su estancia permanente en el lugar. Sin embargo, como el conglomerado social mayoritario es de otra naturaleza y se empiezan a conformar las urbes o las civilizaciones más apropiadas, pues el derecho casi siempre ha ido encaminado hacia otros sectores y ha sido un pueblo, las etnias han sido prácticamente marginadas. Propiamente es hasta, podríamos decir que el 1994, cuando surge el movimiento zapatista, cuando empieza a escucharse con mayor atingencia esas voces de protesta y de clamor de esta gente que pide justicia. En ese entorno, si hablamos de que hay más de 1 millón de personas, la verdad es que el número no puede ser de naturaleza exacta, porque precisamente son la gente más olvidada y la cual no está debidamente adherida
a los censos especializados. En ese concepto, el avance de justicia, que era al que se refería la pregunta, ha sido lento y paulatino. Ha sido propiamente en los últimos años cuando hemos volteado un poquito más hacia allá y hemos empezado a ver la problemática social que se genera. Hace unos días, el 22 de agosto de este año, es decir, la semana pasada, podríamos decir, advertí que en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado se publicó para la agenda una iniciativa suscrita por diversos diputados del Partido Revolucionario Institucional, precisamente para establecer el derecho a la consulta pública de estos grupos étnicos en una concordancia con la reforma constitucional anterior. Y finalmente quisiera decir que el ámbito del derecho a estos grupos étnicos todavía no logra sus objetivos principales. Por ejemplo, si nos fuéramos a la materia penal, que es donde sustancialmente vemos la problemática, nos señala al momento de cometer un hecho delictuoso que se tomarán en cuenta las circunstancias personales del sujeto activo del delito, la extensión del daño causado, si reparó el daño, la naturaleza, si es grave o no, pero luego nos agrega otro apartadito y nos dice si se tratara de personas de grupos étnicos, deberán tomarse en cuenta sus usos, sus costumbres y sus tradiciones. Sin embargo, no se han hecho esos reconocimientos oficiales de cuáles son las costumbres, cuáles son los usos y cuáles son las tradiciones. Y entonces el juzgador, en cada caso en particular, tiene que tomar en consideración la etnia a la que pertenece, las costumbres que se dan dentro de la misma y si de alguna manera están reconocidas por la norma o no contravienen los derechos humanos. Pero realmente podemos hablar que todavía es un derecho un tanto subjetivo. Empezamos a hablar de ellos, empezamos a considerarlos y a tomar en consideración que son parte de la región veracruzana, pero sin embargo no los hemos todavía introducido propiamente al aspecto de un derecho positivo, vigente y de una verdadera justicia social que es la que reclamo. ¿Están capacitados los operadores jurídicos? Y me refiero no nada más a los operadores del Poder Judicial del Estado, sino también a personal de la Fiscalía, ministerios públicos. Definitivamente no. No, porque la mayor parte de los cursos de capacitación van destinados hacia otros fines. La Fiscalía, por ejemplo, empezó a crear fiscalías itinerantes y a través de ellas a llegarse a las comunidades más serranas, pero sin embargo tenemos una doble problemática. Por ejemplo, como por citar un caso, hace 4 o 5 meses, quizá un poco más, en Pánuco detienen a una persona, la pone a disposición del juez, ya estamos hablando del sistema acusatorio adversarial, y en el momento de declararla, pues no logra entender absolutamente nada, llaman al defensor, dice el defensor, pues no me puedo comunicar con él, y finalmente advierten que esta persona, el dialecto que él domina es un dialecto llamado Pame Norte. Y resulta que consultan en toda la Fiscalía General del Estado, no existe una persona que tenga conocimiento y pueda interpretarlo, en el Poder Judicial tampoco existe, se van al Instituto Nacional Indigenista y bueno, tenemos un detenido al que es urgente escucharle y darle todas sus garantías y sin embargo no había nadie que lo pudiera hacer. Finalmente lo que pasa es que este dialecto no es propiamente del Estado de Veracruz, sino de San Luis Potosí. Esta persona venía de San Luis, comete el hecho delictuoso, lo detiene aquí y pues no hay forma de que se puedan comunicar. Es decir, esa justicia de la que hablamos tan asequible y tan apropiada y un derecho adecuado que debe de brindárseles una defensa técnica, pues en este caso no se puede dar. Y finalmente también cabe significar que en esos procesos penales muchas de las veces se logra el intérprete, pero el intérprete será para el sujeto activo del delito, pero también necesitarían otro intérprete para la parte agraviada, porque en un contexto de un principio de contradicción y en un derecho en el que están en juego dos valores, el del probable autor de ese hecho delictuoso, pero también de la víctima o ofendido en la comisión de ese delito, pues necesitamos que cada uno de ellos tenga cuando menos alguien que pueda servir como intérprete y pueda de alguna manera explicarle cuál es la situación que prevalece, porque de otra forma pues estaríamos hablando de un derecho que es inasequible para el juez, para el fiscal y para la mayoría de las personas. Para los pobladores. Muchas gracias, magistrado. Son muchos los problemas que enfrenta los pueblos originarios, las personas indígenas, como pobreza, marginación, rezago educativo,
desnutrición, desempleo, acceso a la salud, por supuesto la migración, cuántas personas tienen que abandonar sus hogares, sobre todo de las zonas cerradas, para venirse a las ciudades a buscar pues una forma de subsistencia, de mejora, de crecimiento. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, doctor José Luis Cuevas Gayoso, el acceso a la educación, por ejemplo, de estos niños de pueblos originarios. Bien, como lo acabas de mencionar, Roberto, la educación es uno de los puntos, la salud es otra, el acceso a la justicia, y a mí me parece muy interesante lo que acaba de enunciar el señor magistrado en cuanto a casos reales de lo que sucede en el día a día, cotidianamente, pues en la aplicación de la norma. Existen programas con relación a la educación bilingüe en este caso, pero yo creo que sería importante no dejar la circunstancia solamente en una situación de traducción, sino de los contenidos que pueda tener en este caso la educación. Si hablamos de un respeto a la costumbre, y en el sentido que bien lo explicaba el magistrado, no se ha definido qué debemos entender por un uso, qué debemos entender por la costumbre. Me permito hacer un comercial, y yo realicé un texto sobre costumbre jurídica, así lo denominé, en la Facultad de Derecho puede ser consultado, o en el Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas, en donde realizo una exposición desde una investigación de lo que debe entenderse por costumbre, y me interesaría un poco, no necesariamente dar la respuesta al punto de la educación que gentilmente me preguntabas, Roberto, sino poder expresar en el tiempo que nos quede la problemática que desde el punto de vista normativo creo que debemos nosotros tener en consideración. Cuando hablamos del reconocimiento, como bien lo decía el magistrado, a partir del movimiento zapatista, hay un texto muy interesante del doctor González Galván, también docente mío, que expresaba en una forma bastante simpática: lo que San Andrés compone, San Lázaro lo descompone, recordando a los tratados de San Andrés Larraíza y lo que después el Congreso en San Lázaro realizó. Es decir, aquellos acuerdos que fueron, creo, un ejercicio muy importante para el reconocimiento inicial de los pueblos originarios. Pensemos, la Constitución de 1917 viene a reconocer formalmente una composición plural, etcétera, hasta el año 92. Debieron pasar varias décadas para que esto se diera, y a partir de una expresión de carácter social. Y no obstante, una de las primeras descomposiciones que hace San Lázaro es mostrar el temor de los legisladores al pensar que vamos a tener muchos Méxicos, vamos a legislar a muchos Méxicos. Y entonces la primera línea del artículo 2 es: la nación mexicana es única e indivisible. Es decir, que quede clarísimo que no hay muchos Méxicos, que es uno. No obstante, el concepto de nación engloba a la pluralidad y a la pluriculturalidad, otros temas que habrían que, y a la interculturalidad, habría que tener otros programas para hablar sobre ello. Y lo que a mí me interesaría, de alguna manera, es tratar de dar un mensaje de la necesidad de un cambio en las visiones. No se trata de lo que el Estado vaya reconociendo. Tendríamos que verlo a la inversa. ¿Qué sucede en este caso con la detención de la persona de origen indígena que fue detenida, como lo comentaba el magistrado? No es encontrar solo la traducción y cuál sería la adecuación al tipo penal de lo que haya cometido, sino, en su caso, poder proteger el derecho humano, un acceso a la justicia, tanto de la persona de origen, en este caso creo, dijo San Luis Potosí, sí, y una comisión del delito en el estado de Veracruz, probablemente de un veracruzano que podría, en su caso, también tener un origen de carácter indígena. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Permitir que las autoridades propias de estos pueblos originarios resuelvan.
Pero aquí tendríamos un conflicto de jurisdicción territorial, de jurisdicción de la persona que cometió el delito, de jurisdicción del agraviado, es otro tema de otro programa. Pero ¿para qué estoy haciendo esta explicación o este intento de explicarme? Creo que es justamente para demostrar que el respeto, que es una palabra que encierra toda una posición por parte del Estado, debe ejercerse. Conocer una lengua distinta a la propia no significa conocer la cosmovisión de esa comunidad. ¿A quién hay que escuchar? A la propia comunidad. Y permitir que los problemas que surjan entre ellos, no como un permiso, aunque fíjense, cae uno mismo en la trampa, sino respetar las formas que tienen ellos mismos para resolver las controversias. No dejar una jurisdicción del robo de gallinas, ni del conflicto de grescas, sino adentrarse en la cultura del respeto significa permitir que el autogobierno y la autojurisdicción pueda tener una aplicación. ¿Y cómo podríamos lograr Voy esta a poner propuesta? un ejemplo de un caso real. Llega un señor tablajero a una comunidad indígena en el estado de Veracruz, no recuerdo exactamente la locación, pero el presidente municipal se entrevistó con nosotros. Y entonces ahí tenían ellos un sistema que era a partir de los 3 tablajeros que existían, se turnaban una vez a la semana la venta de carne. Y llega un señor con una posibilidad económica mayor, pone una carnicería con precios más accesibles, más bonita, y entonces, amparado en su derecho de comercio, obtiene los permisos por parte del propio municipio e inicia. Pero rompe con la estabilidad que tenía la comunidad de la venta por semana. El presidente municipal junto con la comunidad hacen una asamblea, que es una forma distinta a la que nosotros tenemos como jurisdicción, y establecen que a este señor se le obligue a vender solo una vez a la semana. Van a dividir el mes en 4 semanas en lugar de 3 para continuarlo así. Le permiten el acceso. No era un miembro de la comunidad, pero se establece diciendo que va a prestar un beneficio, etcétera. Y entonces el señor entabla un juicio y llega incluso a solicitar un amparo. En este amparo se le concede, porque le dicen él tiene el derecho, los permisos, porque quien cerró el establecimiento fue finalmente el propio municipio, y lo compelen a través del amparo a que levante los sellos que le había colocado. Y entonces empieza justamente a tener que dirimirse una controversia entre la costumbre que tiene, el derecho de esa población con relación al derecho de esta persona externa que llega al lugar. Si lo viésemos en el sentido del derecho positivo mexicano aplicado como lo establecen a toda la República, pues a quien se le hubiese dado la razón sería al señor que llegó, al cuarto tablajero, ¿no? No obstante, afortunadamente los tribunales, en este caso fue un colegiado, resolvió que debía protegerse a la costumbre del pueblo. De la comunidad. Exacto. Excelente. Es solo un ejemplo, habría otros, ¿no? Claro. Magistrado, recientemente se resolvió un amparo directo en revisión 4034-2013 con relación al derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura en un procedimiento jurisdiccional. Esto debido a que en su momento la persona que interpone el amparo a un inicio del procedimiento no manifiesta ser una persona perteneciente a un pueblo o una comunidad indígena. Y bueno, precisamente se resuelve que no hay un momento específico en el proceso jurisdiccional para que la persona pueda adscribirse como una persona de un pueblo indígena o de una comunidad indígena. En Veracruz tenemos antecedentes de esta situación.
No específicamente, pero sí tenemos casos reales que se han venido dando y en los cuales efectivamente si la persona ignora todo lo que es el derecho y el proceso penal, pues tiene su derecho, la factibilidad de establecer su identidad específica en cualquier momento del proceso, porque inclusive la propia Constitución genera en un primer momento para el imputado el derecho de declarar o no declarar, es decir, no puede autoincriminarse, pero si a esto le agregamos que ni siquiera tiene el entendimiento claro de lo que es el caso, pues en el momento en que lo haga es factible realizarlo. En Veracruz hemos tenido casos especiales donde chocan de alguna manera las normas jurídicas con las costumbres. Cito, por ejemplo, un caso en la región de Papantla, en la sierra de Papantla, estamos hablando ya de la Mecatlán hacia dentro. Allá es común que las personas, los jóvenes, contraigan matrimonio a los 13 o 14 años de edad, es decir, con la anuencia de los padres se casan, pero se casan religiosamente. Ahora el Código Civil establece que el matrimonio tiene que ser entre personas mayores de 18 años y el Código Penal señala que cuando alguien tenga relación con una persona menor de 18 años se genera una conducta punitiva que es de pederastia. Dentro de la misma, en el caso específico, un joven de 19 años se junta con una muchacha de 13, hacen todos los trámites para casarse, pero un día determinado hay una pequeña contienda entre ellos, va un fiscal itinerante, la muchacha le dice que fue víctima de alguna violencia, toman nota del asunto y de repente dicen, no, pues esto no es violencia familiar, esto es pederastia, y lo consignan. Lo llevan a Papantla, lo juzgan y dentro de ese contexto pues viene la muchacha dentro de la fase de las 72 horas y dice, yo ya no pido nada en contra de él, es mi marido, pensamos casarnos oportunamente, mi madre vive con nosotros, tenemos la anuencia de las dos familias, yo estoy embarazada y yo quiero que mi esposo salga. En ese contexto él dice, pues yo acepto el perdón judicial. La juez dice que en atención a los usos y costumbres del lugar y de que es común que se haya dado de esa manera, pues que eso se equipara al concubinato y que el concubinato es perseguible por querella. Y en consecuencia, si se le otorga el perdón, pues lo sobresee. Sin embargo, llega a la segunda instancia y en la segunda instancia, a través de agravios de la Fiscalía, revocan ese asunto y dicen, no es concubinato porque el concubinato solamente se puede dar entre personas mayores de edad cuando hayan vivido como marido y mujer bajo el mismo techo durante más de 3 años o menos si tuvieron hijos, pero en este caso ella no estaba en el estatus jurídico perfecto para contraer matrimonio. En consecuencia, así se genera la conducta delictiva y lo procesan. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando no tomamos en cuenta esas costumbres y aplicamos el derecho pues tradicional veracruzano, pues lo que estamos haciendo son actos de injusticia, porque introducirlo en prisión, meterlo 10 años, que es lo mínimo que establece la ley, por un acto donde vivía en una convivencia familiar, donde los padres de ambas partes estaban de acuerdo, donde la finalidad de ellos era contraer matrimonio, donde incluso estaba embarazada la muchacha, pues realmente son los casos donde deberíamos examinar ese tipo de costumbres y no irnos a la normatividad específica penal, porque son personas que desconocen propiamente ese contexto. Ya en algunos tribunales federales se han pronunciado por decir que en esos casos opera un excluyente de incriminación que se llama error invencible. Desconocen que hay una conducta delictiva. Excelente. Aquí, sería interesante, Roberto, si me permites, qué bueno que nos trae estos ejemplos y seguramente tiene otros más el señor magistrado, en los que tratar de adecuar la normatividad propia a un desconocimiento de las costumbres y decir, esto se parece a pederastia, esto se parece a concubinato, esto no puede ser matrimonio, es nuevamente verlo en una situación vertical, ¿no? Y tendríamos que colocar a ambos derechos en una situación horizontal. Cuando no se agrede al derecho que es es decir, cuando no se contraviene al derecho propio normado, y la forma en que están ellos estructurando su convivencia jurídicamente en su costumbre, lo que necesitamos es respetarlo. Aquí creo que en su caso la Constitución tendría que haber sido invocada y decir, es una costumbre del lugar.
Claro. Y por tanto, no buscarle, quizá tratando de resolver la primera instancia, dijo, parece concubinato, y evidentemente al revocarlo, si lo vemos en derecho positivo, pues no es concubinato en lo que narró el magistrado, porque le faltaría en este caso la edad a la mayoría de edad. La mayoría de edad. Pero hacia allá sería importante que particularmente los que nos dedicamos al derecho, entender que hay otros, porque no es un derecho indígena, sino otros ámbitos jurídicos de los derechos indígenas que existen en México. Pues como nos están explicando nuestros especialistas, no es tan fácil aplicar este derecho o estas normas jurídicas en las situaciones que se presentan en el día con día. Me voy a permitir leer los comentarios que nos envían las personas que nos están sintonizando. Miguel Amores, saludos al doctor Pimentel. Cristóbal Julián García, ¿podrían mencionar una propuesta de cómo puede el Estado materializar los derechos de los pueblos indígenas? Pues creo que ya se dieron 3 ejemplos, ¿no? Y habría más. Derecho electoral, muy rápido, si nos permites contestar. Hay lugares en los cuales se estarían violando una gran cantidad de principios del derecho electoral. Votan solamente el grupo de personas que están destinadas a ellos de acuerdo a la edad. A veces incluyen mujeres cuando son las madres representantes de la familia. Se vota de manera abierta y se vota frente a la comunidad. 3 violaciones en este caso a los principios generales de secrecía, de pluralidad, etcétera, y que no tendríamos por qué meternos en esta forma de elección que tienen ellos, y que es importante hacerlo mencionar, que la Sala Regional Electoral tiene una buena cantidad de tesis jurisprudenciales, por si le interesa a la persona consultarlas, y si es un estudioso del derecho, aquí está un tema de investigación muy interesante para escribir un artículo, para realizar una tesis, etcétera, en el cual puede encontrar aquellas tesis jurisprudenciales que se tienen, o tesis ya como tales, emitidas por la Sala Regional en materia de derechos indígenas. Es muy interesante lo que tiene la Sala Regional de Veracruz. Muy bien, muchas gracias, doctor Ángel. Un saludo a mis 2 grandes maestros, el doctor Galloso y el doctor Pimentel. Perla del Carmen, excelentes panelistas con amplia trayectoria y conocimiento del tema. Coti, eso es algo muy necesario, pues desgraciadamente entre más pobres son, más injusta es a veces la justicia. Yo quisiera que cerráramos con un tema, amigos, invitados. El trabajo infantil en las comunidades indígenas, lo mencionábamos antes de iniciar el programa, y bueno, de acuerdo a la estadística, un alto porcentaje, es decir, es mayor el porcentaje de trabajo infantil entre las comunidades indígenas que a nivel general. Entonces quisiera que comentáramos el tema. El doctor José Luis tenía un punto de vista al respecto, sí, pero también me gustaría escuchar al magistrado. Bien, rápidamente hacemos el siguiente comentario. Ver las cosas desde el ámbito, y es lo que he venido planteando, jurídico positivo mexicano, no necesariamente es la mejor forma. Que existe la explotación infantil y que existe la explotación infantil cuando se trata de indígenas, por supuesto que la hay. Pero también hay que entender que si no es una persona extraña a la comunidad, sino el trabajo que se hace de manera familiar, al que en la milpa trabajan los niños, las mujeres, los varones, algunos ancianos, en fin, las personas que trabajan para el común. Porque la milpa en algunas comunidades indígenas tiene una situación de carácter común. La escuela comunitaria, puedo no tener hijos, pero entonces debo contribuir también para su pintura, remozamiento, construcción. Si hay, por ejemplo, una construcción para un miembro de la comunidad que contrajo matrimonio con alguna otra joven de la comunidad, también existe una serie de obsequios que se hacen para que inicie la vida de esta familia. Y en cada uno de estos trabajos, que son deberes que deben cumplir los integrantes de la
comunidad trabajan los niños y trabajan las niñas, pero no es un trabajo remunerado, sino es un trabajo para el común. Cuando hablamos de una explotación por parte de otras personas con relación a los menores, entonces tendríamos que verlo desde ese punto de vista. Pero otra vez, y para concluir, debemos entender que hay diversas visiones del mundo, formas de agrupación entre ellos y objetivos que se persiguen de acuerdo a estas comunidades. Palabra central, palabra clave e importante, respeto. Magistrado, por favor. Dos detalles en términos generales, antes de entrar de los niños. El Poder Judicial Federal ya se ha pronunciado, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, cuando se castiga a los menores, si el castigo no es excesivo, lo permite, lo considera un error vencible, error esencial vencible, y puede ser castigado de manera leve. O en el caso extremo de que los golpes hayan sido de cierta magnitud, han considerado que el interés superior del menor está por encima aún de las costumbres que se den en la comunidad. Es decir, la comunidad no puede trastocar los derechos humanos básicos o fundamentales de los menores. En ese concepto, especialmente cuando los grupos étnicos, alguien del grupo étnico comete un hecho delictuoso, el Poder Judicial se ha pronunciado por considerar que puede darse una costumbre y traer un error esencial o invencible y excluirlo de pena cuando se dan 4 presupuestos sustanciales. El primero, perteneciente a la etnia, es decir, que pertenezca a esa etnia. El segundo, que el acto se dé dentro del territorio de ese lugar. El tercero, que sea una costumbre reconocida en la comunidad. Y el cuarto, que no contravenga normas de derechos humanos. Una vez hecho esto, aun cuando la conducta pudiera ser punitiva en otro de los casos, en este puede ser excluida de sanción. Finalmente, por ejemplo, en Guatemala, un joven comete un delito de violación, atenta sexualmente contra una muchacha, la comunidad le impone 3 penas, le dice la pena moral, híncate de rodillas, pídele perdón a los padres y pídele perdón a la menor. La pena física, 12 azotes o 12 latigazos que le dan los padres, y la pena económica, paga la reparación del daño. Después es juzgado por un tribunal del fuero común, y finalmente el Tribunal Constitucional dice que ya había sido juzgado y que no podía volver a ser juzgada esta persona, porque aun cuando hubiesen sido actos lesivos o de ultraje a una menor, la comunidad la había aceptado así, y en consecuencia no podía ser juzgado 2 veces por el mismo hecho delictuoso. Excelente. Bueno, pues tenemos que despedir el programa. Yo les agradezco su participación al doctor José Luis Cuevas Gayoso por haber estado con nosotros. Doctor, muchas gracias. Un gusto y que tenga éxito tu programa. Saludos a la audiencia. Doctor, magistrado Raúl Pimentel, muchas gracias por su participación. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Con todo gusto los acompañamos, y desde luego un saludo muy especial a todo el auditorio, agradeciéndoles su atención. Pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Defiende TV. Les esperamos el próximo programa dentro de 15 días, como sabe, los lunes a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias, muy buenas noches.